Estresada, con un jefe que la trata mal, los medicamentos caros de su hija y muchos pagos que hacer, Yenaya entra en un colapso que la hace olvidar algo muy importante durante todo su día, en el que simplemente perdió la cabeza. Yenaya y Aria se alistan para empezar su día, pero Aria le pide a su madre no ir al colegio porque la maestra le está exigiendo el pago del desayuno escolar. Pero como lo dijo enfrente de toda la clase, Yenaya se molesta. Por fin salen del departamento y se encuentra al mendigo que siempre le pide dinero. Su día se vuelve más estresante cuando sale la dueña del condominio a pedirle que le pague el alquiler, pero gritándole desde su balcón. Así que Yenaya, un poco molesta, le dice que justo ese día es día de pago, así que en su descanso le llevará el dinero. Y la dueña le contesta que si para las 10 no tiene el dinero, le sacará sus cosas del departamento. Después ella deja a Aria en la escuela y la maestra la saluda un poco desconcertada, pero Yenaya rápidamente se va. Ella llega a su trabajo donde no la pasa bien, pues los clientes son groseros y su jefe muy exigente. Así que una de sus amigas le ofrece un poco de dinero para que pase el día, pero ella se niega a aceptarlo. En ese momento recibe una llamada de la escuela, diciéndole que Aria tuvo un accidente y que debe ir por ella. Pero entra su jefe y muy molesto le da solamente 30 minutos para arreglar todos sus problemas, y si no llega a tiempo estará despedida. Además, él no le da su cheque de pago, por lo que todo empieza a complicarse porque le tenía que llevar el dinero a la dueña de los departamentos. Muy molesta llega al banco para sacar los únicos $40 que están en su cuenta para pagar el almuerzo escolar, pero el cajero falla, así que entra al banco con la esperanza de resolver el problema, pero le dicen que no se lo pueden dar porque la cuenta requiere un mínimo de $40 para seguir activa, así que desesperada decide ir rápido hacia la escuela. Pero cuando llega ya es muy tarde, pues Servicios Sociales ya le quitó a su hija porque la vieron sin buena alimentación y supuestamente sin aseo. Y aunque Yenaya le suplica que no se la lleven porque la niña está enferma y necesita muchos cuidados, la encargada le dice que le harán una visita para evaluar la situación de la pequeña. Lógicamente en todo este tiempo a ella se le hizo tarde para llegar al trabajo y en el camino casi choca con un sujeto que la trata muy mal. Después ella intenta avanzar, pero el sujeto la sigue y le choca el carro. Cuando llega la policía, Yenaya trata de explicar su situación, pero resulta que el sujeto es policía, solo que estaba de civil, por lo que él le exige a la gente que le ponga una multa y amenaza a Yenaya diciéndole que la próxima vez acabaría con ella de un disparo. Al pedirle sus papeles, estos están vencidos, por lo que le retienen el auto y le ponen una multa. Al llegar al trabajo se encuentra con su jefe muy molesto y la despide. Ella le pide el cheque de su pago, pero él dice que se lo enviará por correo y que puede tardar días. Así que con las manos vacías regresa a su casa, solo para encontrarse con que la dueña del lugar cumplió su palabra, pues sus cosas ya están en la banqueta bajo la lluvia, y eso echó a perder el experimento de ciencias de su hija y los pocos medicamentos que le quedaban. Como realmente necesitaba el dinero, ella regresa al trabajo para suplicarle al jefe que le dé su cheque, y justo en ese momento llegan unos ladrones con armas, y por la fuerza empiezan a quitarle todo el dinero al jefe, así que ella, al ver que prácticamente ese era su dinero, los ataca y logra detonar el arma contra uno de ellos. La situación se pone peor, pues el jefe la acusa de haber organizado todo ese atraco y le dice que la acusará para que su hija sea entregada al Estado. Entonces ella, muy desesperada, le dispara a su jefe y toma el cheque. Yenaya de nuevo va al banco para cobrar y aunque ya está cerrado, la encargada, que la reconoce de inmediato, le permite el paso. Mientras tanto, en el supermercado suenan las alarmas y llega la policía. Analizando las cámaras, todos piensan que ella está implicada en el robo, pero la detective Raymonds dice que no fue así, sino que la mujer estaba desesperada por su pago y ante la acusación del jefe, ella entró en shock y detonó el arma. Su teoría se hace más fuerte cuando entrevistan a la amiga de Yenaya y ella les dice que es una muy buena persona. En el banco las cosas también se ponen difíciles, pues le piden su identificación para poder cobrar el cheque, pero no la tiene porque en todo el día de problemas se le perdió. Nuevamente desesperada, Yenaya saca el arma que le había quitado al ladrón y exige su dinero. Entonces la cajera se apura para dárselo, pero activa la alarma silenciosa. La encargada también se da cuenta de todo y llama a emergencias. Por si esto no fuera suficiente estrés, en la mochila está el proyecto de ciencias de Aria, y la encargada piensa que se trata de una bomba, así que también la reporta. Mientras eso sucedía, los detectives fueron a la casa de Yenaya
y al encontrar todas sus pertenencias en la calle, la detective siente mucha empatía con ella. Ellos reciben la llamada de que la mujer investigada está en un banco y se dirigen inmediatamente hacia allá. Por su parte, la cajera empieza a sacar todo el dinero que tiene en su poder, pero Jenaya se empieza a asustar y pide solamente sus $521 que decía el cheque. La encargada le pide a la policía que saque poco a poco a todo el personal del banco, y cuando se acerca a ella, todos se llenan de pánico por el arma. La policía llega al lugar y ahí la detective concluye que esa madre solamente entró en mucho estrés después de haber tenido un pésimo día lleno de situaciones muy fuertes. Entre los policías está el policía con el que había tenido el percance del auto. De pronto se escuchó una detonación y es que dentro del banco un hombre intentó quitarle el arma a Jenaya, pero no tuvo éxito. Afortunadamente logró escapar y dijo todo lo que estaba sucediendo. También llegó la prensa y a ella la exponen como una robabancos que además era homicida. Desde afuera, la encargada recibe una llamada que es para negociar con Jenaya, pero rechaza todas las voces de hombre, hasta que por fin escucha la voz de la detective y aunque habló un poco más con ella, no llegaron a un acuerdo. Para complicar más la situación, el artefacto que estaba en la mochila empieza a hacer ruidos extraños y todos se espantan, pero ella simplemente la apaga sin darle mucha importancia, pero todas las demás que pensaban que era una bomba muestran un poco de alivio. En las noticias se da cuenta de que el policía que la había amenazado estaba afuera, así que ella pide que cierren las persianas para poder pensar en cómo salir del banco sin que el sujeto le dispare y pueda seguir cuidando a su hija. De nuevo recibe una llamada de la detective para negociar y Jenaya exige que saquen de ahí al policía que la había amenazado. Una de las chicas empieza a transmitir en vivo mientras Jenaya le cuenta toda su vida a la detective, el jefe que la trataba mal y la culpó del atraco, su hija enferma que necesita medicamentos muy caros, la amenaza del policía, que Servicios Sociales se llevó a su hija y que ya no tiene casa. Gracias a ese en vivo, todo el país escucha el sufrimiento de esa mujer. La detective le cuenta que cuando era niña pasó una situación similar, pues ella veía como su madre hacía todo lo posible para mantenerla bien. Es por esto que es la única que tiene empatía en la situación. Todas las personas del banco también empiezan a entender a Jenaya e incluso la defienden de Tessa, la cajera, que solamente le dice que es una robabancos. Jenaya desconecta las cámaras y la policía ya no puede verla, pero todo se complica aún más, pues cuando la detective se encuentra investigando quién es el policía que había amenazado a Jenaya, llega el FBI para tomar el mando y quitan del caso a la detective Raymonds, prohibiéndole comunicarse de nuevo con la mujer, porque ya llevan casi 12 horas ahí y no han resuelto nada. Por ese momento una multitud llegó para exigir que liberaran a Jenaya por todo el sufrimiento que había tenido, y 3 de las rehenes también empiezan a apoyarla. Cuando una de las señoras se siente mal por su enfermedad, Jenaya pide que la ayuden a salir de ahí para que sea atendida por un médico. La encargada la saca, pero ella regresa al banco para seguir apoyando a Jenaya. El FBI se comunica con ella para decirle que se tiene que entregar, pero ella solo quiere hablar con la detective. Sin embargo, se lo niegan, diciendo que ya cometió un delito y que tiene que pagar por eso. De nuevo el artefacto de la mochila empieza a sonar y Jenaya les explica que solamente se trata de un experimento de su hija que ya la tiene harta, y se da cuenta de que todo ese tiempo todos pensaron que ella tenía una bomba y que esa era la única razón por la que los policías no entraban al banco. Jenaya pide que le hablen a la policía para explicar que eso no es una bomba, pero Tessa se adelanta y le avisa a la policía que la bomba es falsa. Por fin la detective encuentra al policía que había amenazado a Jenaya y lo golpea. Después, desobedeciendo las órdenes del FBI, se comunica con ella para decirle que el policía ya había sido neutralizado y que ahora ya se podía entregar, pero la mujer le pide una fotografía para comprobarlo y que en cuanto la reciba, se entregará. Pero al FBI no le importa ese nuevo trato y despliega fuerzas para atacarla. Entonces la detective, harta de que no la dejen hacer su trabajo, camina hasta el banco para mostrarle una fotografía del policía y 2 rehenes son liberadas. La encargada se queda en el banco con Jenaya para mostrarle su apoyo y le promete que cuidará a su hija mientras ella paga su condena en la cárcel. En ese momento Jenaya recibe una llamada de su madre pidiéndole que se entregue y que recuerde que su hija había fallecido la noche anterior. Es decir, que todo este estrés que vivió, todo ese colapso, fue porque Jenaya no soportó que su hija había fallecido, y al actuar como si su hija estuviera viva, todos la veían de manera extraña,
pues prácticamente estaba hablando sola. Al volver a su realidad, ella se imagina muriendo en manos del FBI, pero la encargada del banco la convence de salir juntas y ya estando afuera la detective la esposa. Lo único que le queda a Yenaya es agradecerle a las dos mujeres que no la dejaron sola en ningún momento, y mientras iba camino a la cárcel, pudo ver el apoyo de todas las mujeres que estaban afuera del banco. Gracias por llegar hasta aquí, esperamos tus comentarios y nos vemos en el siguiente resumen. Hasta la próxima.